La mitosis es un proceso continuo, pero para fines didácticos se ha dividido en 4 fases, que son la profase, metafase, anafase y telofase. La primera de ellas es la profase. La célula, inmediatamente después de salir de la interfase, cae en la profase. En esta, la cromatina comienza a condensarse y a enrollarse para dar como resultado los cromosomas. Los cromosomas, como dijimos, están formados por 2 cromátides hermanas, que en realidad es un cromosoma duplicado. El núcleo se va a disolver, o la membrana nuclear se va a comenzar a disolver hasta que desaparece totalmente, y el nucleolo también se va a desfragmentar. Los centriolos, que comenzaron a dividirse antes de la fase S, ahora se completa esa división y cada par de centriolo se posiciona en un polo de la célula. Estos centriolos van a formar el centro del uso mitótico o el centro mitótico. Este centro mitótico está formado, además de los centriolos, por túbulos. Esos túbulos o microtúbulos van a ser de 2 clases. Los túbulos polares, que van desde un lado de la célula al otro, desde un centro mitótico al otro sin unirse a los cromosomas, y los túbulos que son del uso mitótico, que son los microtúbulos que se van a unir a los cromosomas. Gradualmente los cromosomas se van desplazando hacia la línea media y llega un momento en que están todos alineados en el ecuador de la célula. En esta fase recibe el nombre de metafase. Podemos relacionar metafase con la línea media de la célula, cuando los cromosomas están alineados en el ecuador de la célula. En esta fase es que la cromatina que forma los cromosomas está más compacta, más enrollada. Cada cromosoma va a desarrollar en su centro o centrómero un sitio especial para la unión de los microtúbulos llamado cinetocoro. En esta parte también los cromosomas se van a separar, o sea, cada cromátide que forma los cromosomas se van a separar para dar como resultado 2 cromosomas independientes. Esto hace que la célula adquiera una carga tetraploide de cromosomas, aunque la célula en todos estos pasos previos tenía una carga tetraploide de cromatina. Aquí, a partir de la metafase, ya la célula tiene una carga tetraploide tanto de cromatina, es decir, de material genético, como de cromosomas, porque ya cada cromátide se ha separado y se ha convertido en un cromosoma individual. La anafase va a iniciar en el momento en que los cromosomas se dividen, es decir, las 2 cromátides que forman cada cromosoma se divide y cada una de ellas, como un cromosoma independiente, se va a desplazar desde el centro o la placa ecuatorial hacia la periferia de la célula, hacia uno u otro de los centros mitóticos. Aquí vemos donde se está dando el desplazamiento de cada cromátide, que ahora es un cromosoma individual. Estos microtúbulos del uso mitótico se van acortando, mientras que los microtúbulos continuos que van de un centro mitótico a otro se alargan, dándole un aspecto más alargado a la célula. Ya en la parte final de la anafase y extendiéndose un poco a la telofase, estos microtúbulos se desplazan hacia el centro de la célula, donde van a formar una especie de constricción celular llamado surco celular, que es donde se va a separar la célula. En la telofase, los cromosomas ya están en los polos, es decir, en los centros mitóticos. Los microtúbulos mitóticos del uso mitótico se desvanecen y desaparecen, mientras que, como dijimos, los túbulos continuos se van a la línea media de la célula. También en esa línea media encontramos filamentos de actina y de miosina. Ellos forman un anillo contráctil donde se va a separar la célula en 2 partes iguales.
y durante esta separación se hace una distribución equitativa de los organitos celulares y del citoplasma. Primero comienza a aparecer la membrana nuclear alrededor del núcleo. Esto da como resultado la formación del núcleo. Los cromosomas se disuelven y ya quedan solamente como cromatina. Este periodo o este proceso mediante el cual se produce el núcleo se llama cariocinesis, mientras que la división de la célula o del citoplasma de la célula se llama citocinesis. Aquí vemos como en la mitosis una célula da como resultado dos células hijas iguales o idénticas. Luego la célula vuelve al proceso de interfase y luego al proceso de mitosis, y así se mantiene la célula en el ciclo celular. Aquí podemos ver cortes reales de las diferentes etapas de la mitosis. Por ejemplo, aquí vemos que los cromosomas se están dirigiendo a la línea media o placa ecuatorial. Esta es la profase. Vemos aquí donde están los centros mitóticos con sus microfilamentos. Aquí ya los cromosomas están en la línea media, es decir, que se encuentra en la fase de metafase. Aquí tenemos los centros mitóticos que se ven incluso mejor, más desarrollado. Aquí tenemos la anafase, donde los cromosomas se están desplazando desde la línea media hacia los polos de las células y que la célula ya está en proceso de división, de citocinesis. Aquí vemos ya la telofase, donde la célula se ha dividido totalmente y ya se está formando el núcleo y todos los organitos celulares. Vemos aquí otro corte donde hay varias células en diferentes estados o diferentes fases de la división. Por ejemplo, aquí vemos células en metafase. Esta es una célula en anafase, donde los cromosomas están caminando hacia los polos de la célula. Tenemos aquí, por ejemplo, células donde se está disolviendo el núcleo. Esto es en la profase.